Hola, bienvenidos al canal de Material de Construcción. En esta nueva lección vamos a comenzar a ver las características del hormigón endurecido. Debido a la longitud de esta explicación lo vamos a dividir en tres lecciones. Por un lado las características físicas, por otro las características mecánicas, incluso por otro las características de durabilidad del hormigón. Vamos a empezar. Las características que definen y de las que depende el hormigón endurecido son características físicas, características mecánicas y características de durabilidad. Dentro de las características físicas tenemos la densidad, la compacidad, la permeabilidad, las propiedades térmicas, la retracción y el entumecimiento. Y son las que vamos a ver en este vídeo, en esta lección. En cuanto a las propiedades mecánicas, pues todas las resistencias, compresión, tracción simple, flexotracción, elasticidad, fluencia. Y por último, en cuanto a la durabilidad, pues el comportamiento del hormigón endurecido en cuanto a los ciclos de hielo y deshielo, la abrasión, los ataques por ácidos, ataques por aguas puras, ataques por sales orgánicas, ataques por sulfatos, reacción ácido-álcali. Todas estas propiedades o características del hormigón endurecido os tienen que sonar un poco si habéis seguido el curso en la parte de cementos, con los ataques químicos al cemento, porque en definitiva el cemento es el material más importante que compone el hormigón y además el más susceptible de ser atacado y alterado por estos ataques por ácidos, aguas puras, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con las propiedades físicas. ¿Qué es la densidad? La densidad es un cociente entre el peso de un material o la masa de un material y su volumen, el volumen que ocupa ese material. Una densidad alta indica un hormigón que tiene buenas resistencias mecánicas, mucha durabilidad, poca porosidad. La mayor densidad se tendrá con una buena compactación, por supuesto con una adecuada dosificación de arena, grava, cemento y agua, su puesta en obra con una buena compactación y un buen curado. Los hormigones estructurales pueden clasificarse por su densidad según la instrucción EHE 2008 en ligeros, cuando van de 1200 a 2000 kilos por metro cúbico, normales entre 2000 y 2800 kilos por metro cúbico. Si son en masa pesan menos, 2300, si es menor de 50 newton milímetro cuadrado de resistencia a compresión, 2400 si es mayor de 50 newton milímetro cuadrado de resistencia a compresión, y el hormigón armado y el pretensado está en torno a los 2500 hacia arriba. Y luego están los hormigones pesados que superan los 2800 kilos por metro cúbico, dado que aparte de la armadura llevan unos áridos de alta densidad para conseguir mayor resistencia. Podemos definir la compacidad como la relación, el cociente entre el volumen de la parte sólida y el volumen de todo el conjunto, el volumen aparente. Su valor será tanto mayor, más alto, cuanto menor sea el volumen de poros, quiere decir, cuanto más baja sea la porosidad. ¿Cuál es el valor máximo? Pues el cociente tiende a 1, el 1 o el 100%, quiere decir, el volumen de la parte sólida es lo mismo que el volumen de todo el conjunto, del volumen aparente. No hay poros. Es una utopía, siempre hay poros, pero hay que intentar que la compacidad de un hormigón siempre tienda a lo más próximo al 1, a la unidad, lo más próximo al 100% de compacidad, porque así conseguimos un hormigón más resistente a todos los ataques tanto de fluidos líquidos como gaseosos.
La permeabilidad es la facilidad que presenta un hormigón de ser atravesado por un fluido, por un líquido, en condiciones de presión atmosférica o con alta presión. La permeabilidad viene en función de la porosidad que tenga la pasta o los áridos, en definitiva, con la porosidad que tenga el hormigón. Viene como consecuencia de una falta de compactación adecuados e incluso de una exsudación, evaporación del agua en los procesos de fraguado y endurecimiento. La permeabilidad puede determinarse mediante un ensayo que asimila, en cierta forma, lo que es la penetración de un líquido bajo una presión determinada. Es lo que se denomina como profundidad de penetración de agua bajo presión y que viene regulado según la norma UNE 12.390-8. El fundamento consiste en aplicar a una probeta cilíndrica en la parte superior agua a presión y posteriormente y transcurrido un tiempo rompemos la probeta por la generatriz, por el eje, y vemos la profundidad a la que ha llegado el agua dentro de esa probeta. Son 3 probetas, tienen forma cilíndrica, normalmente, aunque puede ser cúbica o prismática, con una dimensión de 150 milímetros como mínimo. Las probetas cilíndricas son de 150 milímetros de diámetro, 15 centímetros de diámetro, y 300 milímetros de altura, 30 centímetros de altura. Bueno, el equipo de ensayo son unos dispositivos que se acoplan a la cabeza, a la parte inferior de la probeta, con una goma, y se insufla agua a presión. El procedimiento es que primero se lija, se desbasta la cara de la probeta que se va a someter a presión de agua, normalmente con un cepillo de púas metálicas es suficiente. Posteriormente la probeta se coloca en la máquina de ensayo y se aplica agua a presión a una presión de 500 más menos 50 kilopascales durante 72 horas. En la fotografía podéis ver cómo el agua va penetrando por este anillo, entraría por aquí debajo. Hay una junta de caucho para que no salga el agua, está sujeta a la probeta y el agua va golpeando, entrando a presión, con esa presión de 500 kilopascales hacia arriba durante 72 horas, de tal manera que parte de la probeta se empapa. Una vez realizado el ensayo, se rompe la probeta por la mitad y vemos cuál es la profundidad en la que ha entrado el agua. Si teñimos de color el agua, por ejemplo con añil, vemos que existe una marca, una mancha de agua dentro de la probeta. Si hay mucha porosidad, si es muy permeable, entrará mucho; si es poco permeable, entrará poquito. Medimos la altura máxima de penetración del agua y la altura media de penetración del agua. De modo que con las 3 probetas tenemos un resultado del valor medio de la profundidad máxima y un valor medio de la profundidad media. Profundidad máxima es la Z, profundidad media es la T. ¿Cuánto tiene que valer como máximo la penetración en este ensayo? Pues la profundidad máxima media de las 3 probetas, según sea el ambiente, ambientes marinos, ambientes con químicos, ambientes con erosión, ambientes con hielo, etcétera, pues tiene que ser menor de 50 milímetros, como veis aquí.
y 30 milímetros en la profundidad media. En caso de ambiente marino con mareas o ataque químico alto o muy alto, pues la penetración máxima en la media de las tres probetas tiene que ser menor de 30 milímetros, y en el caso de la penetración media en las tres probetas tiene que ser menor de 20 milímetros. En el caso de ambiente no agresivo o ambientes húmedos, tanto con humedad normal como humedad alta, no necesita esta comprobación. Como veis, cuanto más atacable sea el hormigón por efecto de cloruros, sulfatos, en definitiva por ataques químicos, se exige que la penetración de agua sea menor, es decir, hormigones menos permeables, menos porosos, más compactos. Respecto a las propiedades térmicas, bueno, las características térmicas más significativas del hormigón armado es el coeficiente de dilatación térmica, se tomará en torno a 10 elevado a menos 5 grados centígrados elevado a la menos 1, y el coeficiente de conductividad térmica, lambda, que tiene un valor entre 0,09 y 2,02 vatios por metro grado Kelvin. Como veis, las diferencias son muy grandes, 0,09 a 2,02 es una dispersión tremenda. Los hormigones resistentes o importantes en cuanto a la resistencia a la conductividad térmica están en torno al 0,05, 0,06, 0,09. Los hormigones que no tienen ningún tipo de protección contra la conductividad térmica, pues son los del orden de 2 o 2 con algo. De tal manera que, ¿qué le pasa cuando hay mucha dilatación térmica? Que el hormigón se fisura. ¿Y qué pasa cuando el coeficiente de conductividad térmica del hormigón es muy alto? Pues lo que ocurrió en las torres Windsor de Madrid en el 2005, que ardieron como teas, no solo porque había mucha masa de fuego, sino que además parte de la estructura era metálica, pero el núcleo de hormigón también se vio muy afectado por este coeficiente de conductividad térmica. Pasó el fuego entre los forjados fácilmente debido a la facilidad de la conductividad térmica que tenía ese hormigón. No era en absoluto un hormigón de baja conductividad térmica. Bien, pues esto ha sido todo en cuanto a las propiedades físicas. En el próximo vídeo vamos a ver las propiedades mecánicas. Yo creo que son las más importantes. Por supuesto que esto es importante. Una durabilidad adecuada del hormigón es porque sus propiedades físicas, su permeabilidad, su densidad, todo eso es adecuado, pero las propiedades mecánicas son muy importantes. Luego os espero en el próximo vídeo. No faltéis. Paso a lista. Seguid estudiando.